Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 8, vamos a abarcar en esta mañana. Lo leyó el pastor Cristian hace un momento, vamos a volver a leerlo por los que se conectan ahora para la predicación y oramos. Dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, y oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué pasaje. Padre, gracias, Señor, por este hermoso pasaje, duro, Señor, pero tu palabra tiene un propósito para nuestras vidas. Oramos que tú obres conforme a tu plena y santa, omnisciente voluntad, Señor. Tú sabes qué necesita cada hermano y cada persona que está escuchando este mensaje. No sabemos cuándo lo escucha, pero también oramos por regeneración, porque haya salvación y porque la iglesia sea exhortada, Señor. Haz lo que tú quieras, Señor, con tu palabra, en tu nombre. Amén, Señor. Bueno, como vimos hoy al comenzar el culto, el pastor Cristian leía y decía: hemos visto en capítulo 5, Juan presenta a Cristo como el único, en el capítulo 5, versículo 1, que tiene la autoridad, con los títulos mesiánicos, de abrir el libro. Es el libro que es la titularidad de la creación de la tierra, el título de propiedad de la tierra y el universo. Por eso el capítulo 5, versículo 6, vemos que dice: y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Juan se da vuelta y ve un cordero inmolado, y ve toda la iglesia que se postra y comienza a alabar. No solamente la iglesia, los ángeles, el universo entero comienza a alabarle, a honrarle. Estallan a una voz, versículo 11 de capítulo 5 en adelante, estallan a una voz: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, versículo 12 del 5, que decían una gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y la iglesia, los 24 ancianos, se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque tomó el libro. Era el único que podía ejercer estos juicios y hacer justicia y retomar la creación para sí mismo. Eso fue el clímax y todo lo que vimos el domingo pasado. Cesa las alabanzas. Y Juan ve ahora al Cordero, abrir uno de los sellos. Así que estamos ahora, hermanos, en el inicio de los juicios. Voy a sacar esto. En el inicio de los juicios antes de su regreso. El comienzo, los dolores de parto. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice: y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado. Todo eso será en el final, pero ahora inicia. Antes que suceda eso, 2 Tesalonicenses 1:7, comienzan a haber una serie de juicios tremendos, secuenciales en la tierra. Palabras que se repiten en este texto es: vi cuando abrió, vi cuando abrió, vi cuando abrió. Cuando abrió los sellos. Es una frase que se repite. Así que el Señor va a comenzar a desatar una serie de juicios secuenciales. Cada uno de los sellos son 7 y el séptimo contiene el juicio de las trompetas y el de las trompetas, el séptimo, contiene el juicio de las copas, y cada vez va a ir siendo más fuerte. Esto es un anticipo de estos juicios. Fueron descritos, hoy ¿quién lee? Fabián. Fueron descritos en Mateo 24, que ustedes han leído Mateo 24 y piensan, ¿dónde ocurre esto? Acá está. Acá comienza Mateo 24. Mire Mateo 24, versículo 4 al 8, por favor, hermanos. Son 4 sellos. Abarca los 4 primeros sellos, los 4 primeros sellos que vamos a ver hoy, los que vemos hoy. Abarca la primer parte de la tribulación. Los 3 restantes se conectan con la segunda parte de la tribulación y el séptimo, obviamente, ya se desarrolla el juicio de las trompetas. Pero esto está descrito en Mateo 24, versículo 4 al 8, por favor. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bien, principio de dolores. Acá nos ubicamos en Mateo 24. El primer sello va a describir una falsa paz, una falsa seguridad. Desde el Antiguo Testamento, los profetas habían hablado de esto, de lo que haría el anticristo, prometer una falsa paz. En segundo, habla de violencia y guerra como nunca hubo en el planeta. El tercero habla de una escasez y hambruna mundial como nunca hubo. Y el cuarto habla de una muerte a una escala también que nunca se vio en la tierra, más allá del diluvio, aparte del diluvio. Hermanos, existe una idea en el mundo
de que el mundo, yo sé que no es un mensaje positivo, donde decís, ay, qué lindo mensaje, me anima, porque esto es como Apocalipsis 10:10, saber las realidades eternas del cielo, las glorias eternas, es precioso, nos llena de gozo, es decir, nosotros vamos a estar ahí porque creemos en Cristo, lo prometió, Él fue a hacer morada, precioso. Pero también Apocalipsis 10 dice, se te amargará el vientre, le dice a Juan. Las palabras que escribo, dice, te van a endulzar el paladar, pero te van a amargar el vientre. ¿Por qué? Porque al saber las consecuencias que van a venir a este mundo por causa del pecado y por causa del juicio de Dios, porque Dios va a intervenir en justicia, hermano, nos tiene que impulsar a algo, en serio, con todo corazón te lo digo. Yo sé que podemos decir, Señor, vení, Señor, ven ya, amén. Pero creo que debe haber un sentido de compartir más el Evangelio, porque hay personas que van a pasar todo esto. No sabemos cuándo. Puede ser el próximo año, puede ser el próximo mes, no sabemos cuándo. Pero Juan sintió eso como una amargura, y vos escuchás este mensaje y decís, wow, qué triste que es. Tenemos que sentir empatía con un mundo que se pierde. Somos la sal y la luz del mundo. Así que el mundo generalmente está predicando un mensaje de evolución, de paz mundial, ¿no? Y existen corrientes cristianas que creen que el Señor va a venir bajo un gran avivamiento como nunca hubo, donde el Espíritu va a llevar a que las naciones se unan, a que creyentes vuelvan al Señor. La Biblia no habla de eso. En ningún momento habla de eso. De un gran avivamiento antes de la venida del Señor. La Biblia habla de esto. Entonces, fíjense que los sellos que vamos a ver no es a consecuencia de la maldad del hombre, no es a consecuencia de los juicios que vamos a ver, de la descuidada manera que tiene el ser humano de tratar la naturaleza, y por eso la naturaleza reacciona como reacciona. No, son juicios de parte del Cordero. Es Cristo que está mandando estos juicios. Es Dios mismo que lo está haciendo. Por eso dice versículo 1 y 2, primer sello. Dice, cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Y miré y aquí un caballo blanco. Y al que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. NBI traduce, vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes que gritaba a voz de trueno, ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Se le dio una corona, salió como vencedor para seguir venciendo. Bueno, fíjense que no hay lectura de lo que dice el sello. Simplemente hay ejecución. Abre el sello y se ejecuta algo. ¿Qué es lo que miró Juan? Estamos ahí en versículo 2. Miré, ¿qué es lo que miró? Bueno, vio un caballo blanco y a uno que lo montaba y que llevaba un arco. Muchos interpretan que este caballo blanco y el que lo montaba es Cristo. Otros interpretan que es el Evangelio. En una época donde será predicado el Evangelio a todo el mundo. Bueno, quiero decirte que en primer lugar, el Señor Jesús aparece en Apocalipsis 19:11 y es bien descripto. Y se dice su nombre. Acá no se dice su nombre. No puede ser Cristo aparte, porque Cristo es el que abre los sellos, no el que está en el caballo. ¿Se entiende? Esto se llama observación del texto. No podemos retorcer el texto para que quiera decir lo que nosotros queramos que diga, porque nuestra escatología no coincide. Estamos describiendo lo que dice el texto. El Señor aparece recién en Apocalipsis 19 y se cree que, fíjense, en los caballos que van apareciendo, siempre habla, es un símbolo de fuerza,
de conquista. Y los distintos colores hablan de distintas conquistas, de guerra. Los colores aparecen en el Antiguo Testamento. Juan está describiendo lo que está viendo. Una gran fuerza que triunfa. Y antes que asomen los juicios más grandes que vienen y que conducirán al Armagedón, aparece este caballo que llevaba un arco pero sin flecha. Observen, los arcos de guerra, era un arco de guerra, tenía flecha para matar. Este arco no mata, pero es de guerra. Así que uniendo y viendo en el contexto con las profecías, Daniel 9:27 nos dice del anticristo, hablando del anticristo, que por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya hemos visto y hemos tenido una conferencia de escatología. Esto habla de a la mitad de la semana, de los 3 años y medio, a mitad de la tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en Israel. Y después con una muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La trilogía satánica. Así que acá hay una gran fuerza victoriosa que no hace guerra, que hace una guerra pero sin muerte, que conquista y que unido también a lo que el apóstol Pablo, Fabián, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3, nos muestra qué es lo que pasa como juicio en la primera parte de la tribulación. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, antes vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Acá está el primer sello. Paz y seguridad. Primero viene paz y seguridad. Y luego vendrá, lo que vemos en el segundo sello, destrucción repentina. Hermano, no está hablando de la destrucción del templo. No está hablando de eso porque Apocalipsis fue escrito en el año 96 y eso ocurrió en el año 70. Recuerden, respetando el texto, capítulo 1, Juan está hablando de las cosas que han de suceder después de estas. Así que Juan está hablando de futuro. Y por los mismos cataclismos te das cuenta que estas cosas todavía no pasaron. Simplemente un poquito de sentido común. Pero lo primero que muestra es un caballo blanco de paz, conquistador, con una guerra que seguramente será muy diplomática. Escuchen esto porque todo se está preparando, hermanos. Las guerras hoy día, si bien vemos Rusia y Ucrania, pero se están tratando de lograr bajo las conquistas, bajo la diplomacia. Y este hombre que va a aparecer va a ser el rey de la diplomacia, el engaño y el artilugio. Nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo describe lo que va a hacer Satanás ahí. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Me entienden? Bueno, tienen que entender el texto, no a mí. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Acá nos ubicamos en el primer sello. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿De quién? ¿De quién? Del anticristo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:9 nos dice que Dios le envía un poder
engañosos. Este hombre, porque es el anticristo, va a lograr lo que ningún político logró. ¿Qué es lo que busca el mundo hoy, hermanos? Hace rato, paz. ¿Dónde busca principalmente la paz? Medio Oriente. ¿Cuándo hubo paz en Medio Oriente? Nunca. Continuamente. Paz mundial. Prosperidad económica. Basta de inflación. Va a solucionar los problemas económicos. Seguridad. ¿Qué es lo que busca el mundo hoy? La sociedad. Seguridad. Estaba viendo en la semana, anoche creo que vi otra vez, otro atentado más en los Estados Unidos. Buscan seguridad en las escuelas. La gente está loca. Seguridad en Argentina, seguridad económica, paz y seguridad. A veces con el evangelismo con pintura siempre ponemos eso. El mundo busca eso. Bueno, esa va a ser la gran carnada, el gran cebo, donde cuando este hombre surja, que Dios va a permitirlo, Dios lo va a poner ahí, va a ser el gran cebo que todos van a morder. Lo van a proclamar como Dios. Lo van a adorar. Lo van a amar. Dice que va a mandar un poder engañoso. Van a tener lo que buscaban. Le va a dar al mundo lo que buscó durante tanto tiempo. Va a ser un lugar donde habrá una prosperidad. Va a ser un lugar donde va a haber, imagínense, no va a haber más inflación, no va a haber más guerra, todo solucionado con la diplomacia. Los judíos podrán reedificar su templo que quieren. Los judíos tendrán su tierra. Va a ser el gran protector de Israel. Va a ser el que va a cuidar a Israel. Y todo eso va a ser por 3 años. Va a durar poco la mentira. Segunda Tesalonicenses 1:8 dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Dios va a hacer que este hombre le mienta y el mundo le va a creer. Ellos aman la mentira y se van a comer una gran mentira. Y a medida que se acerca la condenación final del mundo, el anticristo va a prometer una época dorada de paz y prosperidad. Por eso este caballo es blanco, tiene un arco, va a ser coronado, va a ser lo más grande. Imaginen un político que es capaz de solucionar todos los problemas mundiales. Lo van a amar, lo van a adorar, pero va a durar poco tiempo, muy poco tiempo. Menos que lo que dura un presidente en Argentina. Acá es 4 años. El Apocalipsis nos dice, las Escrituras nos dice que serán 3 años y medio. Segundo sello. Versículo 3 al 4, hermano, por favor. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Díganme, hermanos, si estás escuchando este mensaje, si no es lo que el hombre, la mujer, lo que toda sociedad busca, lo que toda persona, todo matrimonio, toda familia busca, paz, ¿no? Paz. Quiere paz en su vida. Y el Señor dijo algo muy lindo, muy tierno. En Juan 14 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. El Señor dice que da una paz que no la da el mundo. El mundo busca paz, pero nunca va a encontrar paz. Va a encontrar conflicto, siempre. Pero este hombre va a dar una paz mentirosa. La única paz verdadera que va a venir a tu vida, lo dice Romano, es que cuando seas justificado por la fe, vas a tener paz para con Dios. Necesitas justicia, porque eres un gran pecador. Somos grandes pecadores. Y el juez justo debe castigar nuestra maldad. E hizo justicia. ¿Cómo? Castigó nuestra maldad en un justo que fue Cristo. Él pagó por nuestras maldades, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él llevado.
Así que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre va a dar paz, una paz mentirosa. Seguramente la paz que estás buscando, buscas en una mujer, buscas en un hombre, buscas en un trabajo, buscas en una compañía, buscas en el hogar, no la encontrás. Usted necesita paz con Dios y eso es a través de Jesucristo. El mundo, Dios va a dar como primer juicio algo mentiroso, porque el mundo busca la mentira. Fabián leyó recién el segundo texto. Abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven, salió otro caballo, pero era rojo. Rojo, ese color rojo, color fuego o sangre, es el color de la guerra en base a las Escrituras y el Antiguo Testamento. Y al que estaba montado son fuerzas. Estas son fuerzas. No se describe al que está montado. Apocalipsis lo muestra como fuerzas. Fuerzas que conquistadoras de paz. Acá es una gran fuerza. Al que estaba montado se le concedió quitar la paz de la tierra. Algunos dicen que es el anticristo. Seguramente Dios lo use al anticristo. Quitar la paz. Esa paz que el mundo buscó y dijo... y ponderaban al anticristo y adoraban al anticristo, de repente es quitada. Así es lo que te da el mundo. Así es lo que te da el diablo. Así es lo que te das cuando no buscas la voluntad de Dios. Es efímero, dura poco. Se le dio el poder de quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Yo estoy leyendo la versión Las Américas. Marcos 13, que también es el paralelo de Mateo 24, dice más, cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Te das cuenta que muchos escuchan la guerra cuando tuvo la guerra de Vietnam, cuando las guerras mundiales, la guerra ahora de Rusia, es el fin del mundo, pastores? No. Eso es normal en todos los tiempos. Esto es juicio de Dios. Esto lo manda Dios. Y es algo sobrenatural. Es algo a nivel mundial. Y él lo que está diciendo en Marcos 13 o Mateo 24, dice que son principios de dolores de parto. ¿Vieron cuando la mujer va a tener familia? No da a luz rápidamente. Primero empiezan todos sus dolores, las evidencias de que va a dar a luz. El Señor simplemente está diciendo, esto recién empieza, hasta que se consume mi venida. Así que le dio una paz engañosa, pero ahora la quita. Y es de golpe. Dice que se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Es terrible esto. Se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. O sea, las personas se van a matar de una manera inimaginable. No habla de suicidio, se habla de que van a estar matándose unos a otros. Vemos esos atentados aberrantes, horribles. Vemos acá los asaltos y decimos, ¿cómo puede ser? Nos matan como perros. Acá va a ser a nivel mundial, a gran escala, que habrá una violencia inexplicable. Mejor dicho, sí, Dios la manda. Este es el segundo sello. Se dio una fuerza para que de alguna forma la paz terminó. De alguna forma esa paz terminó en conflicto. De alguna forma esa paz, y el anticristo seguramente empezó a guerrear ahí, se quita también de Israel y empieza a haber guerras, porque era una falsa paz que construyó el anticristo. Hermanos, recordemos que Apocalipsis fue escrito en el año 96, como les dije, esto sucederá en el futuro. Daniel 8:24 dice, lo describe a él mismo, al anticristo, guerreando y destruyendo al pueblo de Dios. Acá ya se pone en contra de Israel y busca destruirlo. Daniel 8:24 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza.
y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, a Israel. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. Daniel 11 explica con lujo de detalles el establecimiento de la abominación desoladora, que no tiene que ver con el Antiguo Testamento, tiene que ver con algo futuro. Tremendo, hermanos, lo que va a ser, cómo es quitado. Hay unas palabras que es interesante analizarlas, porque dice, se matarán unos a otros, y se le dio una gran espada. Parece contrario, porque dice gran, el adjetivo es gran, que es mega, es muy grande, pero la palabra espada es machaira, que es puñal. Y es lo que usaban los soldados en la batalla para matar cuerpo a cuerpo. O sea que va a haber un despliegue de odio tan grande que la gente se va a matar unos a otros. Tremendo. El engaño. Cómo la gente cree la mentira y después sufre la propia consecuencia. Engaño. Satanás es mentiroso, hermano. Príncipe de mentiras. Prometió paz. ¿Cuánto duró? Nada. Dios manda acá un juicio. Se termina. ¿Saben? A mí me lleva a ver Hebreos 3:13 como una aplicación también para la iglesia, ¿no? Para nosotros. Que somos tendientes a creer cualquier cosa, hermano. Y como creyentes también. Y Hebreos dice, Hebreos 3:13. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezcan por el engaño del pecado. Vamos a leerlo nuevamente, léelo fuerte ahí. Antes, exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es una verdad poderosa que está diciendo el autor de Hebreos acá. Dice, exhortaos unos a otros. Miren, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bueno, hay todo un contexto acá con los hebreos, pero la premisa, la exhortación es que exhórtense unos a otros cada día, no cada tanto, cada día. ¿Por qué? Porque entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Ayer hablábamos con los jóvenes eso, el pecado te engaña, luego te endurece y después te elimina. Y eso hizo Satanás, va a ser Satanás, engañar. Tercer sello. Dice versículos 5 y 6. Fabián, por favor. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz decir en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Primer sello tiene que ver con una paz mundial asombrosa como nunca hubo. De repente es quitado. Dios manda el segundo juicio, donde esta fuerza quita la paz, la gente empieza a matarse unas a otras. Y esa guerra, ese clima dura toda la tribulación. Ese clima de guerra dura todos los 7 años. Se despliega. Pero obviamente el tercer sello dice, habla de un color negro este caballo y siempre se identificó con hambrunas, con hambre. Y el jinete dice que tenía una balanza en la mano y eso simboliza escasez, eso simboliza algo como una inflación, podemos llamar, nosotros entendemos lo que es inflación, ¿no? A una escala desbordada donde deja una sociedad en ruinas. Y la balanza está simbolizando lo que es el racionamiento, así era antes. Bueno, hoy también. Racionamiento. Y esto, hermanos, como causa, la causa es no la guerra solamente, sino el juicio de Dios sobre el mundo. Y es interesante porque va a haber, obviamente,
obviamente. Va a haber muchas guerras, va a haber muchas matanzas. ¿Vieron ahora por la guerra de Rusia? Todo, se alteró todo. Todo. El gasoil falta en nuestro país, no sé si es ineptitud política, seguramente lo sea, pero también ocurre en Estados Unidos, también ocurre en Europa, también ocurre en Inglaterra. El grano, se alteró todo. Una sola guerra. Imaginen esto a nivel mundial, el impacto que va a tener, pero también como juicio de Dios. Nos describe el texto que tenía esa balanza que habla de un racionamiento. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo, son medidas que Juan podía entender, por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. 1 litro de trigo por 1 denario era lo mismo al racionamiento para una sola persona. 1 denario era el jornal de una persona. Lo que trabajabas por 1 día, va a llegar en este momento que lo que trabajás por 1 día solamente come 1. Terrible. Pero no solamente eso, sino que el alimento será tan caro, dice 3 litros de cebada por 1 denario. Y la cebada era un alimento, un cereal que solamente lo comían el ganado. O sea, la comida va a ser de pésima calidad y solamente va a alcanzar, viendo las cuentas y lo que explican los comentaristas, que con el trabajo de uno solamente comen 3, comida mala, de mala, pésima calidad. Y eso comenzará a redundar en hambruna. Dice, no dañes el aceite y el vino. El aceite y el vino en el tiempo bíblico, recuerdan, siempre están en la Biblia, eran los elementos primordiales para preparar más comida, para preparar los alimentos. Y el vino se usaba para purificar el agua, no para embriagarse. Bueno, el vino malo sí, para embriagarse, pero generalmente se usaba para purificar, o sea que eran los alimentos primarios. Lo que te está diciendo el texto, que va a llegar a raíz de este juicio, la gente, a comer alimentos primarios va a ser un lujo y va a empezar las hambrunas. 4º sello, versículos 7 al 8, por favor. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la tierra, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. El mundo se va a transformar en un caos sociopolítico. Las guerras, se terminó la paz, no hay comida. Todos esos son dolores de parto que comenzaron. El mundo es un caos. Cuando veíamos a los hermanos de Venezuela hacer cola para poder conseguir comida, decíamos, bueno, están exagerando. Y cuando empezaron a venir acá y vimos que no era exageración, y vemos muchos países donde hay hambre, bueno, no se compara con esto. Esto va a ser a gran escala. Y el 4º sello, dice, abrió el 4º sello, ven y mira, y miré, y un caballo amarillento. El caballo, la palabra ahí es cloros. Es donde viene la palabra clorofila o cloro, y significa el color, es el color de la muerte, es el color de un cadáver. Este caballo, esta fuerza describe la palidez de la muerte. Y fíjense que habla de muerte y Hades. Generalmente Apocalipsis siempre está asociado. 1:18, capítulo 20, versículo 3, muerte y Hades, la muerte y el sepulcro, la muerte y el sepulcro. Ahora el 4º querubín dice, mirá, esta fuerza va a causar muerte, pero no muerte así nomás, una muerte a una escala que nunca hubo, sacando el diluvio. Y ellos dicen que van a tener la autoridad para quitar la vida a la 4ª parte de la tierra. ¿Estás entendiendo esto, hermano? Yo sé que
estamos estudiando y decís, wow, pero espero que te conmueva algo y te ponga triste. Porque esto viene a este mundo. Y nosotros estamos calentitos acá y no vengo a la iglesia. Pero hoy en la iglesia tuvo mucho frío. Y hay gente que está compartiendo con nosotros en la empresa, en la semana. Y tenemos el privilegio de evangelizarlos ahora, de llevarle a Cristo. La salvación es del Señor. Pero ahora viene este cuarto sello que dice que la tierra va a ser muerta, la cuarta parte de la tierra. Ayer googleaba cuánto es la cantidad estimativa de habitantes a modo mundial y es 7.000 millones de habitantes al 2020. Al 2020 se calculó 7.000 millones de habitantes. No sé cuánto sucederá esto, pero si eso sucediera hoy, sería 600 millones de personas que mueren así. Y la causa dice, para matar con espada, con hambre. ¿Espada? ¿Cuál es? El segundo sello. Cuando el Señor quita la paz de la tierra, la paz falsa. Hambre, lo vimos en el tercer sello. Mortandad, la palabra thanatos significa enfermedades y encierra hambrunas, pestilencia, pues podemos agregar ahí armas biológicas, armas que, vieron que están, con armas biológicas puedes matar toda una población. O en sí mismo también es producida, y en la antigüedad se producida por los cadáveres, la acumulación de cadáveres. Y es interesante, en la semana estaban, ya casi no dan de la guerra de Rusia con, sí, no lo están dando, pero en algunos canales no lo muestran, pero la cantidad de cadáveres que hay en las calles temen por una pestilencia a gran escala, porque no los están enterrando. Imagínense en este momento. No sé si tomás la dimensión de lo que va a ocurrir. Y esa es la palabra mortandad, thanatos. Ahora agrega un último, dice, y con las fieras de la tierra. Siempre me llamó la atención eso. ¿Será que las mascotas se van a rebelar y te van a comer? No sabemos cómo entra en este contexto, pero lo que sí dicen las Escrituras es que las fieras de la tierra contribuirán a la mortandad, a la pestilencia. Y lo que sí sabemos por la experiencia de todo lo que ocurre en el mundo y de todo lo que ha pasado, la peste negra fue causada por ratas, fue causada por roedores, no sabemos si es rata u otro tipo de roedores, y varias de las pestes, el coronavirus, se dice que vino un murciélago, nunca lo vamos a saber, pero muchas de las pestilencias, ahora está la viruela del mono. Pero un montón de virus, hermanos, en serio. Si preguntan a alguien que sabe, han mutado de los animales, causa de la maldición del pecado. No sabemos cómo, pero de alguna manera esta mortandad será a gran escala, cuarto sello. Yo creo que va a llegar, van a ver el próximo domingo, donde el mundo va a ver que esto no es normal. Aún así, viendo que esto viene de Dios, aún así viendo que esto es sobrenatural y es de origen divino, no se van a arrepentir. Increíble el corazón humano. Increíble. Hebreos nos dice 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Te das cuenta ahora? No es un mensaje muy bonito, pero te das cuenta que Dios es un Dios celoso y no se juega con Él. Y hoy te está dando una oportunidad de salvación. Cada día son nuevas tus misericordias, pero llegará el día en que Él pondrá punto final a este mundo. Por otro lado, acompáñenme por favor para terminar como iglesia, Hebreos capítulo 2. Viendo todo esto y todo lo que vamos a estar viendo, hermanos,
que nos estruje el corazón, y podamos valorar lo que tenemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, 2:1, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas? La salvación. No sea que nos deslicemos. Es una figura náutica donde se usaba para amarrar las embarcaciones, el bote, un barco, donde vos no lo tenés amarrado al bote en el muelle. ¿Qué sucede? El agua te lo lleva. Es un desliz lento, pero terminás lejos. Y el autor de Hebreos dice: escuchen, hermanos, atiendan las cosas que hemos oído. No sea que terminemos lejos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿ustedes creen que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que tan grande? Qué privilegio, ¿no? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estamos seguros que tu palabra dice que tú nos libras de la ira venidera. Y como dijiste también a la iglesia de Filadelfia, nos guardarás de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Por eso confiamos que como iglesia no vamos a pasar, no por nuestro privilegio, por nuestro mérito, sino por la sangre de Cristo, lo que va a pasar a este mundo. Pero que podamos valorar, atender la salvación que hemos recibido, lo que hemos aprendido de tu palabra, el congregarnos, la iglesia. Pedimos esto, Señor, en tu nombre. Amén, Señor.